Bien, ahora vamos a comenzar con el segundo video que yo considero que es muy importante para trabajar sobre los conceptos históricos y creo que son los conceptos estructurantes de las ciencias sociales y de la historia. Porque cuando nosotros hablamos de historia no solamente estamos hablando de la reconstrucción del pasado, sino también del análisis del presente, sino cuál es el sentido de la historia. Entonces, cuando hablamos de conceptos estructurantes, me parece que es importante tener presente que ciertos conceptos, ciertos términos o ciertas palabras no significaban lo mismo hace 10 años atrás, 20, 100, etc. Y un ejemplo de esto, que me parece muy interesante estudiar, lo que tiene que ver con la historiografía argentina, es nada más ni nada menos que el concepto de pueblo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos la historia oficial, que no siempre es la historia verdadera, nos enseña que, por ejemplo, en la Revolución de Mayo de 1810, las personas congregadas en la Plaza Mayor pedían a los integrantes de la primera junta del Cabildo, a gritos, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y bueno, vamos a repasar un poco lo que significa el término pueblo para mayo de 1810. No es lo mismo que el año actual, 2021. El término pueblo es sin duda uno de los conceptos estructurantes de las ciencias sociales y de la historia más enriquecedores, porque cambia constantemente. No es lo mismo decir pueblo en Argentina que en Arabia Saudita, que en Mongolia, que en Canadá, es decir, va a variar de acuerdo a la ubicación geográfica del tiempo histórico. Respecto a el ejemplo de la Revolución de Mayo, me parece que es sumamente interesante estudiar esto. La historiografía oficial nos habla de pueblo, pero la historiografía oficial no nos dice que pueblo para mayo de 1810 era el hombre blanco, descendiente de europeos, comerciantes y con ciertos recursos materiales. Es decir, las mujeres van a ser postergadas de la escena política en el siglo XIX durante mucho tiempo. Vamos a ver más adelante en otro video algunas excepciones de esto. Desde luego los mulatos, los esclavos, los vendedores ambulantes tampoco van a estar dentro de la categoría pueblo. Es decir, que el pueblo, a diferencia de lo que uno puede imaginar con ojos del siglo XXI, es un pequeño y reducido grupo de élite porteña. Otra categoría social muy importante es la categoría, dentro de historia de ciencias sociales, es la categoría de niñez. ¿Sabían que la adolescencia es un invento del siglo XX? Antes la adolescencia no existía. En el siglo XIX atrás, y para atrás también, se pasaba de ser niño o niña a adulto o adulta. ¿Qué marcaba esa diferencia entre estas dos etapas tan distintas y antagónicas? En el caso de las mujeres, la menarca, la aparición de su primera menstruación, que esto podía suceder entre los 11 y 15 años aproximadamente. Ahora bien, en los varones esto podía ser de acuerdo a la aparición de vello facial, cuando se engrosaba y cambiaba su voz, es decir, ciertos rasgos sexuales que tienen que ver con el desarrollo sexual de todos los sujetos, de todos los individuos, y que justamente marcaban el paso a la adultez. No era irregular para nada que en la época colonial una adolescente de 15 años ya fuera considerada una señora y esté lista para casarse, y un muchacho de 15 años en la época colonial y antes también ya estuviera preparado desde siempre para hacer faenas y trabajos rurales o de campo si es que venía de una familia de este estilo. Por eso el concepto de niñez ha ido cambiando a lo largo de la historia. Cuando comienza la Revolución Industrial, aproximadamente en el año 1760, en Europa, más precisamente en Inglaterra, en ciudades como Liverpool, Londres, Manchester, la niñez empieza a tener un nuevo significado, porque va a ser mano de obra barata para todos los señores patrones, señores burgueses, y la adolescencia no va a existir. La adolescencia, insisto, va a ser una categoría introducida en las ciencias sociales y en historia a partir del siglo XX. Y como sujeto social el adolescente se va a terminar de consolidar hace relativamente muy pocos años. Espero que les haya parecido interesante este primer video sobre categorías históricas. Si les gustó lo pueden compartir, acá abajo me pueden dejar el like y les mando un abrazo. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.